así nomás. Le voy a poner de costado. El tema de hoy, a nosotros nos falta diabetes, forceps y coagulopatía de embarazo, ¿sí? Vamos a hablar de diabetes y embarazo. Bueno, lo que yo le aviso es que acá en esta clase, en este Power, hay algunas correcciones. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que hay algunos conceptos, los conceptos son igual, lo que pasa es que va a depender de la literatura, los valores que tome para la diabetes, ¿sí? Y también, por ejemplo, no son los mismos valores que toma la cátedra de clínica que la nuestra. Bueno, las cátedras, inclusive la clínica médica, la que ustedes dan con la doctora Sosa, el doctor Miguel, qué sé yo creería, no sé si estoy equivocado o no, pero yo creería que ellos tienen valores diferentes para la diabetes y embarazo, ¿sí? Depende mucho de la escuela obstétrica, la escuela española, la escuela alemana, la escuela argentina, son los valores. ¿De qué va a depender eso? Si nosotros damos por debajo de 1 miligramo por decilitro, 1 gramo por decilitro, vamos a tener, la mayoría de las pacientes van a ser diabéticas. ¿Está? Si nosotros ponemos como definición que toda paciente de hasta de 1 miligramo para encima, 1 gramo, perdón, por encima, se considera diabética y embarazo, vamos a tener todas las pacientes, toda la población diabética. Entonces, generalmente los valores nuestros obstétricos son un poquito más altos porque también acá van a intervenir otros factores de riesgo, ¿sí? Así que los valores van a encontrar en la literatura diferentes según la escuela obstétrica y la escuela clínica. Vamos a ver con qué nos encontramos acá. Es una alteración de los hidratos de carbono que se detecta por primera vez en el embarazo. Acá sí es cuando se detecta por primera vez en el embarazo. ¿Está? Si la paciente tiene diabetes previa, no es diabetes gestacional, es diabetes crónica, igual que la hipertensión crónica. Lo que sí que la diabetes acá no interviene, por ejemplo, como en la hipertensión, que es 20 semanas de edad gestacional. Acá no. Acá es en la primera consulta, a las 7 semanas se hace, el laboratorio sale mayor de 1 gramo por decilitro y es diabética. ¿Está? Acá no va la edad gestacional, ¿sí? Nada más que es cuando se detecta por primera vez en el embarazo, ¿sí? La diabetes se traduce como una insuficiente adaptación de la insulina que se produce en la gestante. Hay una insulinoresistencia en la gestante, ¿sí? Y además de eso, va a haber alteraciones dadas por las mismas hormonas del embarazo, como la somatotrofina y la lactógeno placentaria. ¿Qué es lo que hacen estas hormonas? Van a estimular la lipólisis materna, ¿sí? Por manejo de las concentraciones y sensibilidad a la insulina. Entonces, va a haber una insulinoresistencia propia de la embarazada, más la lactógeno placentaria y la somatotrofina, que estimula la lipólisis materna. Y esto va a alterar la sensibilidad a la insulina. Se van a juntar varios factores, ¿sí? Las glucemias en ayunas, fíjense ustedes, las glucemias en ayunas tienen que ser menor o igual a 126 miligramos por decilitro, ¿sí? Las glucemias al acecho, es decir, las tomadas en cualquier momento del embarazo,
tienen que ser menor o igual a 200 miligramos por decilitro. O la hemoglobina glicosilada menor a 6.5. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos el diagnóstico de una paciente diabética embarazada de diabetes? Nunca por hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada nosotros no nos va a poder marcar, ¿sí? Lo que sí es que vamos a hacer, ya sea por glucemias en ayunas o por la P75 o la prueba de tolerancia oral a la glucemia, ¿sí? Los criterios en diagnóstico, que fue lo que yo le dije recién, ¿cuáles serían? La glucemia en ayunas, de 92 a 125 miligramos por decilitro, uno o más valores iguales o superiores, y la prueba de tolerancia oral a la glucemia, que se realiza con 75 gramos de glucosa que salga alterada. Es decir, en ayunas me tiene que dar igual o menor a 92 miligramos por decilitro. A los 60 minutos, 180 miligramos por decilitro. Y a los 120 minutos, 153 miligramos por decilitro. Bueno, paremos acá el barco. Paremos el barco acá. Paremos, escuchen. Escuchen. Para nosotros sigue siendo aceptada glucemia en ayunas hasta 1 gramo por decilitro, ¿sí? Y la PTOG es hasta 140 miligramos por decilitro, ¿sí? Acá esos son los valores que yo tengo registrado y que ustedes tienen registrado en sus apuntes, que seguro que están leyendo. ¿Está? Esta es la terminología que se maneja a nivel de otras escuelas obstétricas. Pero nosotros no vamos a manejar esto, porque esto es por las dudas si le llegan a presentar algún cambio. Nada más que yo estuve indagando, estudiando un poquito para confundirle un poco más la cabeza de lo que tienen, esa era mi intención, porque nosotros seguimos aceptando un gramo por decilitro en ayunas, 2 glucemias en ayunas de 1 gramo por decilitro, separadas por 7 días, tengo el diagnóstico de diabetes. Por laboratorio, no por refractómetro, por laboratorio, por sangre de laboratorio. O bien la PTOG mayor o igual a 140 miligramos por decilitro. Ese sería el diagnóstico. ¿Está? Estos valores le pueden llegar a preguntar o no, pero estos valores son los que, como yo le dije, si nosotros aceptamos estos valores, nosotros vamos a tener toda nuestra población diabética si aceptamos de 92 miligramos por decilitro. ¿Está? Bueno, entonces vamos a quedar con los valores de glucemias de 1 gramo por decilitro mayor o igual en 2 glucemias en ayunas, separadas con toma de 1 semana, y la PTOG a los 120 minutos mayor o igual a 140 miligramos por decilitro. La glucemia generalmente tiene que ser tomada antes de las 20 semanas de gestación. Se supone que la paciente va a ir a la consulta antes de la semana 20 de gestación. Se supone. En el caso de que tengamos la suerte de que vaya, la glucemia en ayunas va a tener que ser, como ya le dije, igual o mayor a 1 gramo por decilitros, y fíjense ustedes,
Este no copie. Bueno, yo le voy a decir el cuadrito, pero con los valores viejos, ¿sí? Así que, como ustedes no tienen el Power, esta parte no le voy a pasar. Así que vamos a guiarnos por los apuntes que ustedes tienen ahí, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los criterios de diabetes gestacional? Vuelvo a repetir. 2 controles en ayunas de 1 gramo por decilitro separados por 1 semana, de sangre de laboratorio, no de refractómetro. O bien la PTOG mayor o igual de 140 miligramos por decilitro a los 120 minutos. ¿Está? ¿Cuándo hacemos esa glucemia en ayunas? Toda paciente que viene a la consulta del primer control de embarazo se le pide la rutina. Dentro de la rutina está la glucemia. Se supone que la paciente tendría que traer dentro de la primera semana de control, cosa que nunca sucede, ¿sí? Se supone. Y si yo tengo una paciente sin factores de riesgo, vamos a hacerle una glucemia común y normal en la primera consulta. Si yo tengo pacientes con factores de riesgo, ya en la primera consulta, por más que esté de 10 semanas de gestación, por darle un ejemplo, ya le hago o le pido la PTOG. ¿Sí? ¿Estamos? Sin factores de riesgo, glucemia normal, común. Con factores de riesgo, PTOG, independientemente de la edad gestacional. Lo ideal sería que sea antes de las 20 semanas de gestación. Si yo tengo una paciente que consulta tardíamente, después de las 20, después de las 30 semanas de edad gestacional, como suele pasar a veces, ahí nosotros ya le pedimos directamente la PTOG. ¿Qué es lo que pasa con la fisiopatología? En la fisiopatología vamos a tener una resistencia anormal, una resistencia a la insulina, más el catabolismo aumentado por la lactógeno placentaria y por la somatotrofina, ¿sí? Y acuérdense que la lactógeno placentaria es antagonista de la insulina. Va a haber, además, aumento de las hormonas hiperglucemiantes, como estrógenos, progesterona, cortisol, prolactina, que todas van a tener acción hiperglucemiante. Los riesgos pre- y postnatales de ese feto, ¿cuáles serían? Porque acá es más las complicaciones, son muchas más las complicaciones fetales que puede tener intrauterina el feto. Y sí, fetales del feto. Sería, bueno, ustedes entiendan que estoy media sin dormir, así que por ahí se me escapa alguna palabra. La mortalidad perinatal. Generalmente la mamá hace fetos muertos. ¿Qué significa? Que los fetos mueren dentro del útero antes de nacer. Generalmente son fetos en el último trimestre de embarazo, en el cual la mamá no presentaba ninguna característica o ningún factor de riesgo visible para, o mal investigado,
o la mamá no se controló adecuadamente el embarazo y se produce la muerte fetal intrauterina, ¿sí? Vamos a tener complicaciones metabólicas del recién nacido, como distrés respiratorio, y la diabetes se suele acompañar por hipertensión arterial, y la hipertensión arterial se suele acompañar con la diabetes. Entonces, acuérdense que nosotros cuando tenemos hipertensión arterial vamos a tener a grandes rasgos un feto con retardo del crecimiento, y posiblemente oligoánidos, ¿sí? Y la diabetes de por sí me va a dar polidramnios y macrosomía fetal. ¿Está? Son cosas contrapuestas, pero pueden llegar a presentarse juntas, ¿sí? La macrosomía, ¿qué va a implicar? Un trauma obstétrico. Esta madrugada, por ejemplo, yo operé a una señora de 45 años. Su primer embarazo, todavía las que no tienen hijos, y son grandes, están todavía sigue el juego, ¿sí? Porque 45 años el primer embarazo, porque ella buscó. Según ella fue un accidente, que en la pandemia se encontró con un novio, su primer novio. ¿Y dónde va? Que tuvo, hace más de 9 meses, ¿no es cierto? Tuvo que hacer la cuarentena, que en esa época era la fase 1, se fue a hacer la cuarentena, que era la fase 1, en la casa donde justo estaba su novio, su primer novio de la adolescencia. Y cagó la paciente, quedó embarazada, ¿sí? Su primer hijo, 45 años. Ella feliz, más vale, todos contentos. Esta paciente, el feto pesó 4 kilos. ¿Está? ¿Cómo nosotros hacemos el diagnóstico de una macrosomía fetal? ¿Cómo podemos hacer el posible diagnóstico? Con Leopold primero, doctora. Con Leopold. Dentro de Leopold, ¿qué más? La altura uterina. La altura uterina. Leopold y la altura uterina. ¿Está? Y las pacientes, como le dicen primigesta añosa, yo le cambié el término, no le vamos a decir primigesta añosa, le vamos a decir primigesta tardía. ¿Sí? ¿Está? Primigesta tardía. Entonces, la primigesta tardía es un factor de riesgo para la diabetes gestacional. ¿Sí? Igual que una altura uterina o una macrosomía fetal. Esta paciente, por ejemplo, daba glucemias en ayunas de 1,05. ¿Sí? 1,05. Y la prueba de tolerancia daba normal. Entonces, a esta paciente se le trató de corregir su hiperglucemia con una dieta nada más, ¿sí? Con la alimentación. ¿Por qué? Porque tampoco da para corregir con insulina, ¿está? Porque era 1,05 y se veía que la curva de crecimiento de la altura uterina era mayor, el percentil 90, ¿sí? Entonces, vos, al tener los factores de riesgo y en el examen físico encontrás otra cosa, tenés que ir viendo bien ese tema. A esta paciente nada más que se les asumió como estaba borderline, que son pocas. Son pocas las pacientes en la cual se tratan su diabetes con plan alimentario. ¿Sí? Son pocas las que responden al plan alimentario. La mayoría necesita insulina.
¿Cuál sería el trauma obstétrico más común? Distosia de hombro. Distosia de hombro. ¿Cuál es la maniobra más frecuente o la más común que se usa para distosia de hombros? La maniobra obstétrica. No es la de Mac Robert, doctora, por la duda. Esa misma, la de Mark Robert. ¿Sí? La de Mark Robert, exactamente. ¿Y cuál sería la otra característica de los fetos de las pacientes diabéticas? Las malformaciones fetales. ¿Sí? Sobre todo si son pacientes que en el periodo de embriogénesis ya son diabéticas. Las malformaciones fetales. ¿Cuáles son las más frecuentes? Vamos a empezar por las cardíacas. ¿Sí? Por las cardíacas son las más frecuentes. Y de ahí seguimos con todo el resto. Vamos a tener los factores de riesgo, que es el síndrome de Landau. ¿Sí? Los factores de riesgo es el síndrome de Landau. Lo que hizo el señor Landau acá fue ordenar los factores de riesgo. ¿Sí? Ordenar los factores de riesgo como factores genéticos, obstétricos, metabólicos y maternos. ¿Sí? ¿Cuáles serían los factores genéticos familiares de primer grado? ¿Cuáles serían? Hermanos, padres. Factores obstétricos, edad mayor de 30 años, multiparidad, abortos sin causa aparente, mortalidad perinatal inexplicable, macrosomía fetal, es decir, fetos mayores o igual a 4 kilos, ¿sí? ¿Qué más? Malformaciones congénitas, infecciones urinarias a repetición, polidramios y distocias fetales. Acá los factores obstétricos son pacientes en sus antecedentes. Sí, me tuvieron que levantar las piernas para sacarla a mi bebé. ¿Cuánto pesó? 4,2 kilos. ¿Está? ¿Tuviste desgarro? Sí tuve desgarro. Entonces, hay muchos factores que ustedes van a tener que investigar preguntándole directamente a la paciente. ¿Sí? Y sobre todo en los embarazos anteriores, de la historia obstétrica anterior de la paciente. Los factores metabólicos, vamos a tener obesidad materna, índice de masa corporal mayor de 25, hipertensión, diabetes anterior, hipotiroidismo, drogas hiperglucemiantes y el SOM, síndrome de ovario poliquístico. Las medidas terapéuticas básicas, ¿cuáles serían? Las mismas que el paciente diabético común. Educación diabetológica, es decir, en la cual entraría un plan de alimentación, actividad física adecuada a la edad gestacional. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, doctora. Se escucha bien. Sí, doctora, sí se escucha bien. ¿Y Bedelía? ¿Qué es lo que hace Bedelía acá? Insulinoterapia. La insulinoterapia la vamos... acá va a tener, cuando tenemos el diagnóstico de una paciente diabética, vamos a tener que tener un equipo multidisciplinario con el clínico o el diabetólogo. ¿Sí?
porque la insulinoterapia es el diabetólogo el que tendría que adecuarla. Igualmente que ustedes saben que en toda nosocomio o hospital de cabecera se supone que tendría que haber un consultorio de diabetes con el equipo, que sería el psicólogo, el nutricionista, el clínico, el cardiólogo, bueno, se hace lo que se puede, digamos. Entonces, la insulinoterapia sería adecuada a cada paciente. Y el plan de alimentación también va a ser adecuado a las posibilidades y a las costumbres nutricionales de cada paciente. Ahora bien, tal vez nosotros los argentinos estamos bastante acostumbrados a la carne y a los hidratos de carbono, así que, bueno, ahí estaría el plan de alimentación. Pero tampoco no le vamos a pedir un queso descremado por salud si sabemos que no, que por ahí no le gusta o no tiene accesibilidad, ¿sí? Bueno, por decirlo así. Porque si vamos hoy en día, el kilo de carne está a 800 pesos, medio como que... Bueno. La educación diabetológica, ¿para qué? ¿Cuáles son los principios de la educación diabetológica? Sería prevenir complicaciones materno-fetales, el plan de alimentación adecuado a las condiciones socioeconómicas y hábitos de la paciente, el automonitoreo, la insulinoterapia y también acá entra la reclasificación posparto. ¿Sí? La reclasificación posparto entraría acá. Si nosotros, ¿cuál es el laboratorio de control prenatal básico? ¿Cuál sería el laboratorio de control prenatal básico de cualquier paciente embarazada, no solo la diabética? ¿Cuál sería? A ver, ¿quién me dice? ¿Daluz? Se le pide un laboratorio de rutina con glucemia. ¿Qué entra? ¿Hemograma? Hemograma, glucemia. Factor, Sí. BDRL, Chagas, HIV. HIV, hepatitis B y orina completa. ¿Está? Sería, al laboratorio de rutina le tenemos que agregar uricemia o ácido úrico, creatinina. ¿Para qué vamos a ver esto? Para ver funcionalidad renal. Urocultivo trimestral, hemoglobina glicosilada inicial, eso sí, la inicial, proteinuria de 24 horas mensual. ¿Por qué le voy a pedir proteinuria a una paciente diabética? Para ver la función renal y para ir vigilando si esta paciente no está o no me va a hacer hipertensión arterial. ¿Sí? Y perfil tiroideo. ¿Está? Eso entraría en la rutina de la diabética. Controles cada 15 días. La paciente diabética o la paciente que tiene factores de riesgo para diabetes, en este caso, es una paciente de riesgo, una paciente de alto riesgo. Entonces, cuando nosotros tenemos una paciente embarazada de alto riesgo por algún motivo, porque tenga fetos muertos, porque tuvo diabetes, porque tuvo hipertensión, porque me hizo partos prematuros, porque tuvo alguna alteración en el otro embarazo, o me está haciendo, por ejemplo, en los controles de las cifras tensionales, o la altura uterina está por encima de lo normal, ¿sí?
Entonces, esa paciente va a ser clasificada como embarazo de alto riesgo. EAR, embarazo de alto riesgo. EAR. ¿Sí? Entonces, cada 15 días la voy a controlar. Cada 15 días le voy a tomar la presión, el peso, el crecimiento uterino. Le voy a hacer glucemias. ¿Sí? Si ya tenemos el diagnóstico, le podemos hacer con el refractómetro. ¿Sí? Y voy a buscar algunos otros factores de riesgo, como por ejemplo el urocultivo. ¿Sí? Claro, el urocultivo es trimestral, no es cada 15 días, pero tenemos que empezar a las pacientes de alto riesgo, no solo para diabetes, sino para cualquier otra patología, vamos a hacerle controles cada 15 días. ¿Sí? Los exámenes complementarios que vamos a realizar a las pacientes diabéticas son igual que a las pacientes que no están embarazadas y son diabéticas, como ser la evaluación cardiológica, el electrocardiograma, fondo de ojo y una eco renal bilateral. Y acuérdense que nosotros acá tenemos otra personita a quien cuidar, que es el feto. Entonces, nosotros acá vamos a controlar la salud fetal. Yo no sé si ustedes dieron salud fetal, pero la salud fetal se va a controlar o se va a investigar con control de crecimiento. ¿Con qué controlamos el crecimiento del feto? En primer lugar. Altura uterina. Altura uterina. En segundo lugar. ¿Con qué más controlamos el crecimiento fetal? Nos animan a decir, ¿no es cierto? Tienen miedo de que yo... Una ecografía cada 4 semanas, doctora. Con la ecografía. Nos animaban a decir, ¿no es cierto? Porque tenían miedo que yo les rete. Con la altura uterina, con la altura uterina y con la ecografía. Sí. Control de vitalidad fetal. La vitalidad. Yo quiero saber si el feto está vivo. Y en principio con Leopoldo, doctora, con los movimientos fetales. Movimientos fetales. ¿Qué más? Y los latidos cardiofetales con la ocultación. Los latidos cardiofetales. Exactamente. Movimientos fetales y latidos fetales. Y en el caso de que todavía no tengamos la detección, digamos, de que el feto no sea suficientemente grande como para detectar los latidos en la forma que habíamos visto anteriormente, sería la ecografía, ¿sí? Por ejemplo, si está en el primer trimestre o principio del segundo, sería la ecografía. Y la valoración de la madurez fetal. Nosotros vamos a tener que los fetos de pacientes hipertensas, la madurez fetal va a producirse antes. Ahora, los fetos de madres diabéticas, la madurez se va a producir tardíamente. ¿Sí? Entonces, siempre decían, tómenlo como mnemotecnia, que la hipertensión madura al feto y la diabetes lo retarda la maduración del feto. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un feto que tiene hipertensión, la mamá, de 35, 34 semanas,
lo más probable es que ya tenga una madurez superior a la edad gestacional. Una madurez pulmonar, me refiero, superior a la edad gestacional. Si yo tengo una paciente con la misma edad gestacional diabética, lo más probable es que todavía no tenga la madurez suficiente. ¿Sí? La ganancia de peso, en cuanto a la ganancia de peso de la mamá, no es conveniente que baje de peso durante el embarazo. ¿Está? Cuando una mamá, una embarazada, baja de peso, es de mal pronóstico. ¿Sí? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es mantener el peso o que la ganancia de peso sea adecuada a la edad gestacional. Acuérdense bien que la ganancia de peso materno va a influir mucho o va a tender a influir en el sentido del peso inicial del embarazo. Va a tener, si una mamá, el índice de masa corporal ya es por encima de los 25, la ganancia de peso durante el embarazo tiene que ser menor a la que una mamá que está de peso adecuado al principio del embarazo. ¿Sí? ¿Y cómo nosotros seguimos esa ganancia de peso? Por la curva de peso de Rosso-Mardones. ¿Sí? Curva de peso de Rosso-Mardones, que en todos los carnets perinatal, en la parte de atrás está la curva de peso, que va a ser según la altura de la mamá y según la edad gestacional. A las pacientes diabéticas que luego de 7 días o de una semana con el plan de alimentación no regula los valores glucémicos, vamos a tener que esquematizar los planes de insulinoterapia. ¿Sí? Acuérdense que, como le había comentado hoy, esta paciente que tenía los valores muy borderline, anduvo solo con el plan de alimentación. ¿Sí? Y el ejercicio físico va a ayudar al control metabólico, que va a ser de acuerdo a cada paciente y generalmente van a ser actividades físicas aeróbicas. ¿Sí? Bueno, acá vamos a tener en este cuadro la conducta que vamos a seguir en una paciente cuando se acerca el término, la edad gestacional de término. ¿Sí? ¿Para qué nosotros tenemos que tratar de manejar bien a esa paciente los controles glucémicos? Para que esta paciente, el feto cuando nazca, no me haga hipoglucemias neonatales. Cuando yo tengo una paciente en el trabajo de parto, que está en trabajo de parto, vamos a tratar de mantener las glucemias entre 70 a 120 miligramos por decilitro. La paciente va a estar internada en el trabajo de parto con una vía con destroza y esta vía se va a abrir o cerrar de acuerdo a la glucemia de la paciente. Si me da por debajo de 70 la abro, si me da por encima de 120 la cierro. Lo ideal es que estén con una bomba de infusión, ya sea de destroza, de insulina, y que eso no tenemos acá. En ningún medio que, como que en esta zona, medio que no hay.
y que además se hagan los controles glucémicos cada 2 horas aproximadamente. Y de acuerdo a eso, la infusión de dextrosa. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que evitar es la hipoglucemia neonatal. La mamá por un rato se puede bancar una hiperglucemia de 120, 140, ¿sí? Pero el feto no se puede bancar una hipoglucemia, ¿sí? Y nosotros, ¿cómo elegimos o cuál sería la conducta de una paciente? ¿Cuál sería la conducta de una paciente de la finalización del trabajo de parto, de la finalización del embarazo? ¿Está? La finalización del embarazo de una paciente en el trabajo de parto, en el embarazo, va a ser de acuerdo a la valoración obstétrica. No porque sea diabética va a ir a cesárea. ¿Sí? Si se presenta una condición obstétrica, ahí sí va a ir a cesárea. Por ejemplo, ¿cuál sería una condición obstétrica? Una macrosomía fetal, una placenta previa, una primigesta tardía, una desproporción pélvico-fetal, una hidrocefalia, por ejemplo. Digamos que haya una condición obstétrica que obliga a la cesárea. No por ser diabética va a ir a cesárea. Inclusive, ustedes saben bien que los pacientes diabéticos tienen más tendencia a las infecciones. Y sobre todo de las infecciones de las heridas, y de las heridas quirúrgicas con más razón. Entonces, en este caso tenemos que tratar de evitar la cirugía. Entonces, la respuesta sería, ¿qué conducta de finalización del embarazo yo tomo en una paciente diabética? La respuesta sería, de acuerdo a las condiciones obstétricas. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo un macrosómico, va a ir a cesárea. Tengo una placenta previa, va a ir a cesárea. Tengo una estrechez pélvica, va a ir a cesárea. Tengo una transversa, va a ir a cesárea. No por ser diabética va a ir a cesárea. ¿Se entendió lo que dije? ¿Está? Porque muchos dicen, ah, no, yo soy diabética, voy a ir a cesárea. No, déjame joder. No es así. Doctora, los controles glucémicos en el trabajo de parto, ¿cada cuánto tiempo se hacían? Y va a depender, generalmente se hacen con tiras reactivas y generalmente se suelen hacer cada 2 horas. Va a depender, porque si es una paciente multípara, en 4 horas ya tiene su bebé, digamos, ¿sí? Y si es una paciente primigesta, me puede pasar de 6 a 8 horas aproximadamente. Ahí los controles van a ser más de seguido, ¿sí? Le vas a hacer 1 por hora con él. En el caso, no es que hay algo estricto, estadificado para los controles. Va a depender del tipo de paciente, si es primigesta, qué niveles maneja generalmente de niveles glucémicos, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos, volviendo al tema anterior, cuando nosotros tenemos una paciente que tiene una cesárea programada por algún factor obstétrico, tenemos que tratar de realizar esta cesárea en horas de la mañana. ¿Por qué? Porque tenemos que suspender la insulina que ella se suele colocar con el desayuno, ¿sí?
Entonces, al suspender el desayuno, suspendemos la insulina. ¿Está? Y los controles glucémicos, de acuerdo antes de entrar a cirugía y lo posterior a cirugía, de acuerdo a cada paciente. Y acuérdense que posterior al nacimiento del feto, ya sea por parto o cesárea, posterior al nacimiento del feto, lo que nosotros tenemos que hacer es corregir nada más. ¿Está? No colocarlo la glucemia, la NPH, sino que solamente corregir los valores. Pre y generalmente postprandial. ¿Está? Entonces, posterior al nacimiento del feto, lo que se hace es corrección de glucemia. ¿Sí? Nada más que eso. Porque generalmente la paciente tiende a normalizar la glucemia dentro de los 7 a 10 días de nacido el bebé. Lo que sí que tenemos que hacer una reclasificación de esa paciente. Lo más probable es que si esta paciente se vuelve a embarazar, va a volver a hacer diabetes gestacional. Y las pacientes que están en trabajo de parto, se va a actuar de la misma manera en las de los pacientes con cesárea. Una vez que la paciente empezó el trabajo de parto, no se coloca la insulina a la paciente, porque lo que queremos evitar nosotros es la hipoglucemia neonatal. Entonces, lo único que vamos a ir haciendo son correcciones maternas, o en todo caso vamos a ir regulando. Acuérdense que el trabajo de parto es un estrés para el feto, es un estrés para el feto, y ese estrés para el feto nos obliga al consumo de glucosa. ¿Sí? Y después en el puerperio inmediato, volver a la alimentación normal o común de la paciente. ¿Sí? 6 semanas, es decir, al mes y medio, 2 meses posterior del parto, tenemos que reclasificar esa paciente, y luego una vez por año. Esté o no esté embarazada, tenemos que volver a clasificarla una vez por año. Cosa que a veces se hace bastante difícil el seguimiento. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No quieren preguntar nada? La próxima clase sería diabetes forceps, ¿sí? Que es bastante cortito, y le voy a dar juntos ya con la clase de coagulopatía, ¿sí? ¿Eso sería mañana, doctora? No sé, la verdad que no sé. No sé porque todavía no me pasaron el horario, ni tampoco me acuerdo qué horario yo había pedido. Creo que sería mañana, pero no estoy segura. Esperen que me fije.
Según el horario que nos pasaron, doctora, mañana tenemos con la doctora Cuña y el doctor Suárez, nomás. Sí, yo iba a tener el jueves, pero el jueves no puedo, así que le voy a tener que avisar al doctor Suárez que me cambie el horario el jueves. Bueno, nos vemos después entonces, no sé cuándo me van a dar el horario. Gracias, doctora. Que tenga Gracias, buena semana. doctora. Chao. Bueno, doctora, Gracias, gracias, hasta luego. Chao.